Padre, te amamos. Gracias por la oportunidad que nos da de estudiar, bueno, de tener tu palabra, estudiarla, compartirla y predicarla. Señor, esta noche pido que abra nuestras mentes, permite libertad a tu Espíritu Santo, enseñarnos y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Queremos una clase donde los hermanos no solamente escuchan y van a su casa rascando la cabeza preguntando qué dijo, sino que entienden lo que está escrito y empiecen a compartirlo con otros, porque ya sabemos que el tiempo está cerca cuando Cristo viene en el rapto. Te amamos, entregamos toda esa hora a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar, si lo tiene ahí Mundo, ahí terminamos el capítulo 7, así un poquito apurado. Ya estamos, es el que está en blanco que hay. Bueno, La próxima, que dice 666. En el capítulo 8 eh, hay muchas cosas interesantes, pero hay una parte que nosotros pensamos que eso pertenece al anticristo. disculpa, no lo tengo aquí en este archivo. Si abriste Daniel 02, Daniel Daniel 02. 02, Ajá, Daniel dice. ajá, aquí está. Y pongo, ese es. Sí, ese es así el final, ese es diapositiva 34, donde Ah, estoy. ok, es el mismo archivo, Sí, es perdón. todos, solo que puse uno en blanco para recorrer donde terminamos la semana Ah, pasada. ok, ok, ¿Ok? ahora sí entiendo. Bueno, el capítulo 8 de Daniel, en el versículo 23 en adelante, habla de un rey, ¿ok? Y dice, y al fin del reinado de estos, hablando de las bestias que había visto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Recuerde que hablamos que la iglesia no ha llegado. En el Antiguo Testamento, todas las veces que ve el pueblo de los santos, está hablando del pueblo judío junto con los que han unido, los gentiles que se han, digamos, convertido, que ya asisten y escuchen la palabra de Dios. Versículo 25, 8:25 de Daniel. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Había un rey al final del imperio griego, antes de tomar los romanos, que uno llamaba o tenía por nombre Antíoco Epífanes. Y ese se levantó y estaba en contra de los judíos. El hombre yo creo que estaba más que endemoniado, yo creo que estaba lleno de Satanás, porque hizo todo lo posible para matar a los judíos. Prohibió el sacrificio, prohibió el Torá, prohibió circuncidar a los niños, a todo le estaba prohibiendo. Y él peleó con Israel, y eso es cuando el tiempo que se levantó eh, un líder que se llamaban el Martillo para ir en su contra. Son los libros apócrifos de historia. ¿Cómo se llaman eso, Mundo? No recuerdo el nombre. Macabeo. Los macabeos. Sí, Macabeo. macabeo quiere decir, eh, yo creo que martillo. Pero eh, sabe que los judíos lograron a vencer a Antíoco
Epífanes, vamos a decirlo Epífanes, yo creo que tiene acento ahí. Pero lo que se nota de lo que está escrito aquí en capítulo 8, en esos versículos 23 al 25, se nota que está hablando de más allá de lo normal, porque está hablando del final del tiempo. El doctor MacArthur dice que es como una ilustración profética del periodo final de la tribulación y del anticristo. En esta visión futura, el rey también es el cuerno pequeño que vimos en el capítulo 7 y en 8-9, y el rey voluntarioso de capítulo 11 más adelante. Ahora, vamos a entrar al capítulo 9. Ahora, en la primera parte del capítulo, Daniel está orando y es lindo lo que él ora. Yo creo que vale el tiempo dedicado de volver y leer la oración de Daniel, porque él no pide cosas, sino pide bendición para su pueblo, pide perdón. Él empieza a confesar los pecados del pueblo y pedir a Dios perdón por eso. Entonces hay una profecía al final de ese capítulo, empezando en el capítulo 24, 9, 24 hasta 27. Muchos de los críticos de la Biblia no quieren aceptar eso como parte del libro de Daniel. Dice que no, ¿cómo es posible que alguien podía escribir esas cosas en el tiempo de Daniel cuando no habían ni empezado? Que eso era como 100 años antes de la muerte de Daniel. ¿Ok? Entonces ya hay muchos críticos que van a salir en contra cuando lo empezamos a leerlo. En hebreo, la palabra no es 70 semanas, no son semanas, sino que dice literalmente 77, ¿ok? A veces lo usan para años, a veces lo usan por días, hablando de semanas. Eh, Sabemos que el número 7 es muy importante en el hebreo. Los judíos piensan que 7 es el número de perfección, pero en el momento que nosotros vamos a verlo, estamos hablando de un tiempo dividido en 7. Los judíos le gusta dividir no en décimas, sino en septenas. Entonces ellos usan mucho la 7. 7 días de la creación, 7 días de la semana. Tienen 7 años para un año sabático y 7 semanas de sabáticos, que sería 49 para el 50 para el año de jubileo. Mire lo que dice este primer versículo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, entendemos que el santo de los santos está hablando de Jesucristo, ¿ok? Sin duda. Cuando empezamos aquí, él dice, Dios está hablando con un profeta judío. Está hablando de tu pueblo. Entonces tiene que ser que el pueblo sobre el cual viene esa profecía es sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿cuál es la santa ciudad? Uno sabe que la santa ciudad está hablando de Jerusalén. Entonces, recuerden cuando leemos esto que Dios está dando a Daniel algo acerca de su pueblo.
y dice que es para terminar la prevaricación. La prevaricación es la rebelión de Israel en contra de su Dios, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es decir, que cuando eso, las 70 semanas termine, ya se acabó todo, ya viene el Santo de los Santos, va a limpiar todo, todo va a estar ya perfecto, para traer la justicia perdurable. Perdurable es que dura eternamente. Una justicia eterna va a estar establecida cuando Cristo viene. Entonces ya eh, tenemos que recordar, eso está sobre el pueblo judío y está sobre la santa ciudad. Está hablando de lo que ha de suceder en Jerusalén. El versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Ahora, el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El versículo 25 está hablando de los 490 años. Dice que habrá un orden para volver a Jerusalén y empezar a construir. Y dice que hay 7 semanas. Recuerde, dije que semanas son septenas, son son Sí. 7, son 7 por 7, son 49 años. Más habrá 62 semanas multiplicado por 7 también. Quiere decir que hay un total de 483 años desde salir el edicto para reconstruir, para volver y reconstruir a la ciudad. Entonces ya vemos que esos 483 años van a empezar en el año 445. ¿Ok? Ahora, desde la salida del orden que fue dado en el año 445, tenemos los 49 para la reconstrucción de los muros y la plaza, la calle, en Jerusalén. Eso lograron. Luego, después de terminar esa parte, iba a haber otros 69 semanas, 400, un total de 483 años, y falta 7 años todavía para terminar lo que es la parte de los 490, las 70 semanas. Hasta el momento hemos hablado de 69 semanas o 69 7, 483 años. Desde 446, un profesor, un hombre, de verdad, creo que era un soldado que vivía en Jerusalén, también era teólogo y se puso a estudiar, y él, contando los días con el calendario judío, dice que el día que nosotros llamamos Domingo de Ramos, el día que Jesús bajó de la montaña montado sobre el pollino, el asno, y la gente gritaba Hosana, hasta aquel día se cumple exactamente los días de los 483 años. Es decir, más de como 600 años
antes de la entrada triunfal, lo que celebramos ayer, ¿no? El Domingo de Ramos, había exactamente, Dios había prometido exactamente el día que Jesús iba a venir para ofrecer el reino mesiánico. Pero, ¿qué pasó? Ya eso lo estamos estudiando alrededor de la 1 de la tarde todos los días, hablando de lo que sucedió en aquel entonces para la gente que gritaba Hosana, cambiar y gritar crucifícalo, crucifícalo. Bueno, Jaime, Bueno, Jaime, pero disculpa que te interrumpa, pero ahí entonces lo que está proyectando en esa semana, porque mencionabas que hay un grupo, me imagino que la alta crítica, que es conocido especialmente por atacar al libro de Daniel para no, bueno, para hacer un contraste o traer para, una polémica en cuanto a su profecía, pero estos versículos que estás hablando, que son específicamente los versículos del capítulo 9 24 al 25 27. o al 27 está hablando en cuanto a matemática simple, por usar una expresión, exactamente se está cumpliendo la profecía que Daniel estaba diciendo. Por eso que me Sí, imagino que muchas personas, y también por eso muchas personas como que le cuesta creerlo, y por eso también que muchas personas cuando empiezan a hablar del tema de profecía solo lo ven como algo futurista o de ver el futuro, cuando hay que entender que el tema de profecía es bastante complejo y amplio, porque un profeta en realidad confrontaba el pecado, pero específicamente estos versículos que estamos estudiando hoy son versículos que están hablando de Dios mostrando su plan en Daniel, ¿no? Y después creo que vas a estar viendo, porque yo estaba escuchando también esta semana, me llamó mucho la atención la oración de Daniel. La oración de Daniel es impactante. Siempre digo que Daniel capítulo 6, pero esa oración del capítulo 9, es como tú impactante. dices, si lo leen, si lo escuchan, es interesante como, porque es una oración muy profunda, reflexiva. Daniel estaba orando ahí con sabiduría y entendiendo los tiempos, porque estaba viendo, ya había tenido la primera, ¿cómo se llama? Visión en el capítulo 7. Entonces ahí te interrumpo para que agarres aire. No sé si quiere ver, porque escuché que te llamaron ahí, hay tiempo, no estamos en un No, no, salón no. de clase. ¿Está bien? Ok. Sí. En las 69 semanas nos lleva al día de la entrada triunfal de Jesucristo, Domingo de Ramos, y dice que eso es cuando viene, dice que hasta el Mesías príncipe. Mi- Quiere decir que Jesús vino ofreciendo el reino a los judíos ese día. Y la gente común y corriente reconocieron a Cristo. Pero como hablamos hoy en la tarde, los autoridades, los religiosos, los maestros rechazaron a Jesús y convencieron a los demás a ir en contra de él también. Vamos y decir que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mire, él va a ser eh, matado, se puede decir. No es que él murió de vejez, que cayó de un monte, etcétera, etcétera. Alguien le va a quitar la vida. Y eso es lo que sucedió con Jesús. Fue crucificado, le quitaron la vida. Sabemos que eso fue el plan de Dios. Ahora dice que, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Eso sucedió en el año 70. Había dos generales que estaban en Israel, en el país, y en el año como 60 dijeron, no, hasta aquí, no aguanto más, vamos a acabar con esos judíos porque esos siempre son problemas, siempre se levanta un grupo por aquí, siempre están peleando, no quieren aceptar nuestro mando, entonces vamos a acabar con ellos. Eh, en el año 70, el general Tito rodeó al templo, a la ciudad de Jerusalén. Y sabe que él esperó un tiempo para dejar todos los judíos entrar para la fiesta de Pentecostés y después cerró el camino. Mas nadie puede salir. Ahora, los que quieren entrar, entren, pero nadie va a salir
porque él tenía su plan de acabar la ciudad y todos los que están adentro. Eh, Y Dice que hasta el fin de la guerra durarán devastaciones y hasta el día de hoy nosotros vemos que hay devastaciones. bueno, digo, y ahí es lo que decías el otro día en clase, que los cristianos habían entendido bastante bien, me imagino que esta parte de la profecía, porque en ese tiempo que hubo esa invasión y la destrucción del templo, si no estoy equivocado en lo que estás hablando, que es histórica, hay datos históricos que todos los cristianos, y hay algunos historiadores que afirman que ninguno murió en esa matanza pues de los judíos. Recuerde cuando vimos en Mateo 24-25, lo que llaman el sermón del Monte Olivos, Ajá. él dijo, mire, cuando vea Jerusalén rodeado, pero yo creo que esa profecía tiene doble cumplimiento. Lo vieron ya una vez en el año 70 y los creyentes, los cristianos, huyeron. Pero vendrá otra vez el anticristo también, va a hacer lo mismo y a los creyentes, a los que ya han reconocido a Jesús como el Mesías, ellos también van a abandonar el pueblo y van a huir. Ok. ¿Ya? Ajá. Ahora, eh, en los últimos 7, queda un periodo, ¿no? Hemos hablado de, esos son 70 semanas. La que es semana es 7. 70 septenas. Pero sabemos que esos son 7 años y no 7 días o 7 horas, por lo que es la profecía. Aquí vemos que en el versículo de Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará, perdón, el hecho por otra semana, perdón, 9:27, Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eh, el anticristo o lo que llamamos nosotros, el príncipe que ha de venir, Ujú. vendrá con un pacto de paz de 7 años y va a firmarlo con los judíos. Y parece que parte de su pacto es, mire, haga paz con tus vecinos que son árabes. Y se nota que ahorita Israel está en una guerra con sus vecinos, con Hamas y otros. Bueno, si llega a firmar el pacto detrás, vamos a dejarles construir su templo. Porque desde el primer día de la tribulación vamos a ver que los judíos ya tienen un templo parado en Jerusalén. Ahora, tengo algunas teorías en cuanto a eso, pero eso tiene que ser parte de ese pacto. Ahora, el pacto va a ser de 7 años. Dice que en la mitad de esa semana o a los 3 años y medio, o lo que dice en algunos lugares 42 meses y en otros lugares dice 1260 días, calculando un mes profético de 30 días. Entonces él va a romper ese pacto. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver muchas veces, especialmente en los capítulos 11 y 12 y hasta 13, ¿ok? Mira, y me hay una pregunta, porque una de las cosas que es más popular, me imagino que tú que enseñas Apocalipsis, muchas preguntas, y la latitud que vive, ¿no? Has trabajado con latinos en América Latina, acá en Texas, bueno, Estados Unidos, siempre para nosotros es más fácil decir Texas,
también mucha gente de latinos que te conocen, pero por hablar del continente, se enseña el continente americano como dos o tres, bueno, todo lo que es América del Norte, incluyendo Canadá, Alaska, hasta Argentina, hasta la Patagonia. Ujú. Personas siempre preguntan, bueno, es que los tiempos, y el otro día fuera de clase estábamos hablando y algo que estabas diciendo era que siempre habla de las guerras de Israel, pero está hablando en un contexto de Israel y sus vecinos. Y Sí. te hago todo, la pregunta es, ¿qué pasa con el continente americano? Porque siempre que hablan de la guerra de las naciones, mucha gente que vive en estos continentes está pensando, bueno, seremos parte o no quiero, bueno, obviamente nadie quiere ser parte, quiere ser arrebatado y todo, pero no se ve No. continente americano en ese futuro bíblico. No sé qué piensas Mire, tú. no se veía, en realidad no se veía ni Europa Ajá. en el contexto bíblico. Europa, no se veía a nada de China, de Rusia, de Norte de Sudamérica, ¿ok? Cuando dice que ellos cambiaron el mundo con el Evangelio, ¿hasta dónde llegaron? Llegaron al norte de África, llegaron hasta quizás hasta España, Ujú. eh, pero todo lo que es la zona alrededor de Israel, la parte norte de África, los países musulmanes que rodean a Israel también, sabemos que fue llevado el Evangelio. Eh, es difícil entender si nosotros desaparecemos, ¿ok? Lo que vamos a ver más adelante, que en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 habla del hombre de pecado y habla de una forma del rapto, porque dice que no aparecerá hasta que el que detiene Ujú. está llevado. Ahora, muchos, incluyéndome a mí, pensamos que lo que detiene ahorita es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros. Ujú. A todos los En los creyentes creyentes. tenemos el Espíritu Santo. Si Dios va a quitar el Espíritu Santo de la tierra, tiene que quitar a todos los creyentes que son vivos. ¿Ok? Y ahí pregunto eso específicamente porque, y no es para ayudar a asustar a la gente, no, especialmente que no está obviamente escuchando, todos vivimos en América, sino más bien para prepararse, porque uno se prepara, la mejor preparación pues es ser creyente y después otra preparación es crecer, madurar en cuanto a Dios para cuando va a estar en presencia de Dios. Aquí Miguel está preguntando que nos puedes decir una de tus teorías en En cuanto cuanto al al templo, templo. pero no sé a qué refiere, no sé si tú entiendes la pregunta porque... Bueno, sí, hay varias cosas que pueden suceder y gracias por la pregunta. Mire, primero, sabemos que los judíos en ese momento tienen todos los materiales para construir rápido. Digo, en menos de 45 días pueden construir el templo sin usar máquinas en la zona del templo, porque ellos piensan que en el primero, recuerde cuando Salomón construyó el templo, dice que no se escuchó el ruido de cincel ni martillo. Entonces ellos piensan que eso es como clave para construir el templo sin usar esas máquinas. Y hoy día, con grúas y máquinas de llevar cosas pesadas sería rápido. Pero, perdón, ellos dicen que pueden hacerlo. Es posible que consiguen permiso para construir en una parte de la zona del templo, lo que quedó ahí en Jerusalén. Otro es que el anticristo viene y para convencer a los judíos que va a haber paz en realidad, ofrece el templo, la construcción del templo. Parte de mi teoría, y puede considerarlo, y puede ser verídico, pero dice que acabamos de leer en capítulo 8 que es un hombre mentiroso y viene con engaño. Y él viene pensando, yo creo, él viene pensando, bueno, voy a dejar a los judíos construir su templo y luego cuando ya lo tienen hecho, yo me meto, yo lo tomo, voto a todos los judíos y yo me quedo con ese palacio allá en esa montaña y será mi oficina, será
mi sede principal, desde allí voy a reinar sobre toda la tierra. Pero Dios manda dos profetas, dos hombres, que van a Jerusalén y van a estar allí desde el primer día, porque dice que ellos cuando mueren, dice que estuvieron allí 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, y nadie podía hacerlos daño y meterse, porque ellos tenían el poder de Dios a su lado. Entonces, cuando dice eso le da a uno entender, bueno, debe haber personas que vinieron con violencia para acabar con esos dos hombres, Mm. pero no pudieron. ¿Ve? Entonces, eso es parte de la base de mi teoría. Ellos van a estar allí, Dios no va a permitir a nadie sacarlos de allí, ellos van a proteger ese lugar, los judíos van a poder tener otra vez sus sacrificios. Pero en la mitad de la tribulación, en el capítulo 11, justo cuando viene el anticristo a tomar al templo, va a haber un terremoto en la ciudad de Jerusalén que va a destruir una gran parte y va a despertar la gente. Dice que van a morir 7,000 hombres allí. Eso no, a lo mejor no incluye a los niños y las mujeres que van a morir en ese terremoto. Va a ser horrible. Yo creo que va a abrir la tierra y quizás será a través de una grieta que abre allí que los judíos van a poder escapar de Jerusalén y van a huir. Hay varias cosas que suceden en el mismo momento y uno lo vamos a ver más adelante, pero así es la idea mía de lo que es el templo. Ellos pueden construirlo ahorita. Si escuche que los judíos en la otra semana van a construir el templo, no vaya pensando que ya viene el rapto. No, no creo. ¿eh? Es posible que tienen el templo en Jerusalén muchos años antes del rapto de la iglesia. La Biblia no nos dice. Lo que sí sabemos que esos dos profetas que van a estar allí, ellos van a estar 3 años y medio cuando llegue el anticristo. Y hay algo más o menos para entender también los tiempos de Dios. No, no estoy diciendo que soy un experto en eso, pero algo de lógica, por lo menos cuando Dios da la promesa del Mesías y da todas las instrucciones a nivel profético, cómo va a ser Cristo, habla de sus credenciales y todo eso. Leemos en Mateo, hablábamos hace rato que Mateo es un buen evangelio que muestra las credenciales de Cristo. Pero una de las cosas que me gusta de Jesús, es Dios, o Dios encarnado en hombre, Jesús hombre, o Dios hombre, es que Jesús no llegó de repente ya formado, sino que hubo todo el proceso humano, ¿no? Ujú. Jesús, como decían las profecías, nació de una virgen, creció, inclusive se profetizó que iba a ser perseguido y huyó a Egipto, después vino, y todo lo que hizo Jesús se ve una lógica humana. Muchas veces tomamos la profecía y especialmente Apocalipsis, y a veces lo llevamos a algo mitológico o algo mucho de ciencia ficción, porque creemos que las cosas van a suceder así y así, nada más. Ahí podemos ver que Dios lleva el proceso junto con las reglas con que él creó con el que él hizo la creación, pues, ¿no? En las cuestiones físicas, de tiempo, todo eso. Entonces lo digo para tener esa objetividad en cuenta cuando uno ve las profecías. Sí. Además de la hermenéutica, pues hay que tener esa mente abierta. Por eso hablábamos de hermenéutica al principio de comenzar esta clase. O no esta clase en sí, sino lo que es este programa de clase. Mire, uno lee la Biblia, tiene la hermenéutica, tiene las reglas, la ciencia de interpretación y entiende las cosas. Y llegamos a ese libro y de verdad muchos teólogos, muchos hombres así famosos, ellos están diciendo que no, el libro de Apocalipsis tiene que interpretarlo diferente. Hmm. Sí, eso es uno de los grandes problemas y hablan especialmente, es muy popular esa regla de alegórico. Y cuando entras con ese punto de vista, de eso hablábamos, ya.
ya pueden hacer miles de animes japoneses, ¿no? que, que todo es Sí. extraordinario. Otros caballeros del zodiaco. Bueno, referencia para los que son viejos como yo. Ok, 70 semanas. 69 ya se acabaron. En Daniel habla de tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Esos son 3 años y medio. Eh, tiempo, uno. Tiempos, yo le dije, es una palabra especial para dos. Y medio tiempo, 3 y medio. Entonces, terminología de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se cuadran exactamente. ¿Ok? Vamos a seguir, vamos a capítulo 11 de Daniel, uno más, que el versículo 36 de Daniel 11, el rey que hará su voluntad y se ensorbecerá y, perdón, y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí es donde muchos sacan la idea de que el anticristo puede ser un gay o puede ser que tiene algún problema. Uh, dice amor de las mujeres, no, no es la palabra de amor así para relaciones sexuales. Entonces puede ser que hay muchas culturas hoy día y creencias donde no le enseñan a los hombres a amar a las esposas, sino usar las esposas casi como esclavas. Puede ser algo así, no sabemos. Bueno, y ahí también, Jaime, tú sabes la palabra gay, pues gay, sino un homosexual, pero especialmente en este tiempo, el otro día leí un artículo y hablaba de 180, 118 géneros. Es otro tema para hablar. Entonces, imagínate, con esos datos actuales, contemporáneos, y a eso hay que tener cuenta, porque si tomas en cuenta eso para interpretar la Biblia desde este punto de vista, a lo que puede llegar a decir eso va a ser bastante difícil. Otra vez, yo siempre estoy haciendo la cuña a prestar atención a lo que es el contexto en el que se escribió Daniel también. Sí, Entonces, ahí hay que entender muy bien esa palabra. A lo mejor a veces podría sonar muy bien decir, no, es que es homosexual por esta razón, pero también entender, no sí. había, nadie aceptaba homosexualidad durante ese tiempo, sino quizás los griegos que dicen que los del ejército llevaban niños No. para usarlos en sus campañas, etcétera. Pero de homosexualidad como si no, no era nada como lo que vemos hoy Sí, día. sí, ahí comento pues para entender, pues otra vez como digo, una de las ideas de esto también es animar a las personas a tener sabiduría, inteligencia para la interpretación, no irse tanto a lo que es alegóricamente, porque hay que tener cuidado, pues ese es el cuidado que queremos tener. Bueno, Jaime, disculpa por... Bueno, se nota que aquí se está hablando de un rey que va en contra de Dios, Ujú. ¿ok? Porque dice que está en contra del Dios de los dioses, es decir, el único Dios verdadero. Y ese hombre puede hacer maravillas y prosperará. En el libro de Apocalipsis vemos que recibe su poder de Satanás mismo, por eso puede hacer muchas cosas. Y dice versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Yo creo que eso habla de su personalidad a la mitad de la tribulación, cuando Él de verdad muestra quién es. Él ha tomado el templo, Él está adentro, tiene sus computadores corriendo, hay una sola moneda en todo el mundo, una sola forma
de comprar y vender. Eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Yo creo que eso va a ser muy semejante a lo que vieron en Venezuela hace unos años, cuando se cayó, bueno, el problema con la represa de Guri, ¿no? Y entonces no había suficiente electricidad, y no había como, no había billetes, no había monedas, los bancos cerraron, las tiendas cerraron, todo tuvo que cerrar, no hay tarjetas de crédito porque no hay electricidad. ¿Quién podía vender y comprar? Eh, entonces, yo creo que a la mitad de la tribulación algo semejante va a suceder, pero eso nos falta unos capítulos de Apocalipsis para llegar hasta allá. Y dice que más, el versículo 38 dice que él no respeta sus padres, no respeta a las mujeres, no respeta ningún Dios. Entonces, en ese momento, él mismo se hace Dios. Y él quiere que todo el mundo le respete y le honra a él. Versículo 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, las armas, y Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Mm. Eso ha sucedido en muchos lugares, ¿no? Conquistan a un lugar, entonces los conquistadores empiezan a repartir tierras a los traicioneros de la patria adentro que están dispuestos a dar su, su poder para el invasor. Entonces ya, si me sigues a mí, te voy a dar ese terreno aquí para tú reinarlo. Y te voy a dar esas minas, etcétera. Entonces mucha gente van a caer en esas trampas y ese hombre va a tener mucha fuerza y mucha plata y va a manejar todo el mundo. El último capítulo de Daniel, quiero sacar unos versículos nomás aquí. En el versículo 4, algo interesante. Pero tú, Daniel, cierre las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hay muchos comentaristas que hablan de la ciencia de correr de aquí para allá, aviones, ya carros, ya cohetes, ya estamos enviando gente al espacio, etcétera. La ciencia no es lo que nosotros pensamos de ciencia, sino el conocimiento. Ahora, con esa inteligencia artificial, se va a aumentar aún mucho más, ¿no? Entonces, Dios dice a Daniel, mire, las palabras de ese libro, el libro es el libro de Daniel, es todo el libro, está sellado. Sabe que después del tiempo de Cristo, en el tiempo de Cristo, Daniel fue profeta. Eh, Cristo dijo en Mateo, como está escrito en el libro en el profeta Daniel, y hablaba de del, del sacrificio que va a hacer el anticristo en el templo, ¿no? Pero los judíos después de Cristo, sabiendo que ya los cristianos están tomándolo y usándolo para convencer a los judíos que era profecías, ellos tomaron el libro fuera de los profetas y lo pusieron en la historia. Y para el judío hoy día, el libro de Daniel no es una profecía, el libro de Daniel es un libro de historia. Ya se cumplió todo, no hay nada allí para mí. Y muchos ni lo leen. Y cuando lo leen, le leen solamente las historias, quizás las mismas que su mamá o su abuelo o el maestro de escuela dominical leyó cuando eras niño, ¿no? El foso de leones, los tres muchachos en el fuego, que la, solamente lo tienen como algo del pasado y nada del futuro. En el mismo capítulo 12, versículo 7 en adelante dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra
y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de tiempo, 3 años y medio. Y cuando se acaba la dispersión del poder del pueblo santo, y todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí más, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los limpios procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1330 días, 35 días, y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, yo sé que algunos van a llegar a la conclusión que yo le dije 1260 días son 3 años y medio, y es la verdad. Pero aquí estamos hablando de 1290 días y luego 1335 días. Después, el 1260 días es cuando va a terminar la tribulación con la venida de Cristo. Pero después de la venida de Cristo van, como dice, creo que es Mateo 25, Dios va a mandar a sus ángeles a recoger a todos los judíos que están regados por ahí, a todo su pueblo que está regado por ahí, a los que han creído y traerlos. Antes, pero es posible que antes del milenio lo que van a hacer es restaurar el templo que fue construido durante o antes de la tribulación para volver a ofrecer sacrificios, etcétera, durante el tiempo del milenio o tenerlo allí en esos días. Eso es lo que piensan los eruditos, del cual yo no soy. Ahora, si hay preguntas, si no, entonces vamos directo al libro de Apocalipsis. Eso va a ser un poquito diferente porque la primera parte va a ser algo más de introducción, pero yo creo que vale la pena hacerlo, hermanos, porque ese libro tenemos que estudiarlo para entenderlo. Entonces, vamos a estar estudiando no solamente Apocalipsis, porque ya estudiamos el libro de Daniel, hablamos de pasajes en el libro de Mateo también. Aquí vamos a entrar en el libro de Apocalipsis. Todos esos libros tienen por lo menos partes de lo que es escatología. La palabra escatología quiere decir las últimas cosas. La logía viene de la palabra logos, para palabra. En ese logía es el estudio y escatos quiere decir último. Entonces estamos hablando del estudio de las últimas cosas aquí que Dios nos va a dar. El versículo clave del libro de Apocalipsis es Apocalipsis 1:19. Yo creo que le dije la semana pasada. Dios le dice a Daniel, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esa es la división que tenemos para el libro de Apocalipsis. El primer capítulo, Daniel va a tener una visión. Luego Dios le va a hablar de 7 iglesias y desde el capítulo 4 en adelante va a empezar a darle cosas del futuro. Entonces, lo que vemos en el capítulo 1 son las cosas que Daniel ha visto. Ahora estoy diciendo Daniel. Es Juan, ¿ok? Perdóname. Es Juan el apóstol que está escribiendo el libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Yo creo que lo hizo Juan cronológicamente igual como le fue dado
Y entonces yo pienso que el libro está en orden. Ahora, cuando uno escribe un libro, si en la vida puede haber algo que sucede a este lado de mi casa y algo que sucedió al otro lado de la casa. Entonces, mientras en el libro estoy diciendo lo que pasó a este lado, después tengo que parar esa narración para decirle lo que pasó aquí en el mismo tiempo y después quizás tengo que, hasta que las dos no se unen, tengo que darle un poquito de información por aquí y después para allá, para mantener el orden, ¿no? Y creo que eso lo hace Juan en el libro de Apocalipsis. Varios capítulos van a ser lo que los maestros dicen que son paréntesis. En la paréntesis quiere decir que mientras él estaba escribiendo en cuanto a esta cosa, las otras cosas estaban sucediendo. Ahora, el único problema de cronología es cuál de ellos sucedió primero o sucedieron en el mismo tiempo. Y eso no podemos decir con mucha claridad en algunos casos, pero yo creo que es importante. Ahora, nosotros estamos hablando del libro de Apocalipsis. Eh, Sabemos que Cristo murió, fue puesto en la tumba abrió y Cristo se fue al cielo. Después de Cristo ir al cielo, se formó lo que nosotros llamamos la iglesia. Ahora, la iglesia en el libro de Apocalipsis empieza con capítulo 2 y termine al final de capítulo 3, versículo 22, si no me equivoco, pero antes del capítulo 4. Entonces, eh, van a hablarnos de las 7 iglesias. Uno puede decir que el apóstol Pablo hizo 13 cartas, pero Jesús también hizo 7 cartas, porque hay 7 cartas de iglesias que hizo Jesús para animar y ayudar a los cristianos también. Después del rapto, después de la edad de la iglesia, entonces Cristo vendrá y llevará a la iglesia al cielo. Después de eso, vamos a ver en el momento, eh, Juan habla de eso, entonces ya vamos a ver el trono y vamos a ver el libro sellado y el cordero y antes de empezar a hablar de la tribulación. Después de los capítulos 3, 4 y 5, entonces la Biblia empieza a narrarnos lo que son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y luego de las 7 copas, vamos a ver que Cristo vendrá en la segunda venida, y después de la segunda venida, entonces empieza lo que es el milenio. En la segunda venida es lo que nosotros siempre hemos hablado de Armagedón. Armagedón es un sitio, no es una batalla, ¿ok? Después de 1000 años, Cristo reinando, vamos a ver que Satanás sale de, de la prisión donde él estaba, recoge un ejército y él empieza a atacar a Cristo, el rey. Pero Cristo, con su propia boca, va a destruir a todos los infieles, a todos los de Satanás. Satanás va a estar tirado al lago de fuego. Habrá un tiempo de juicio y al final vamos a ver, después del juicio, empieza a hablar de el nuevo cielo y la nueva tierra, el nuevo Jerusalén. Y eso es parte de lo que es la eternidad. Nosotros tenemos la oportunidad de ser cristianos y tener la confianza de que nuestro Señor y Salvador es Cristo. Ahora, hay varias personas
que no tienen la misma enseñanza o entendimiento de lo que yo le voy a enseñar. Voy a hablar primero de lo que es el, la esquema premilenial. Eso quiere decir que, Bueno, Jaime, disculpa que interrumpa para que más o menos, no es que quede más claro, pero para dar una idea académica ahí, yo sé que hay algunas personas que nos escuchan que tienen bastante idea, otros un poquito más, pero lo que está tratando de decir Jaime es que hay tres escuelas de pensamiento o se enseña escatología, que es evento futuro, con bueno, tres, hay tres o más. sí, tres o más, pero la que vamos a hablar ahora son tres posiciones. Sí, Él va a comenzar con premilenialismo, los que saben, está la medio o post, amilenialismo y el segundo, el tercer, bueno, Jaime lo va a decir, pero postmilenialismo. postmilenialismo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, para que entiendan, vamos a compartir, o Jaime va a estar compartiendo esas tres más populares y al final, aunque ya los que han escuchado han notado qué es nuestra posición en cuanto a lo que es Sí, escatología. Sin embargo, al solamente le voy final, a dar para tratar de ser honesto que de esas otras teorías, otras enseñanzas de los hermanos. Yo voy a empezar con la mía, premilenialismo. Recuerde que milenial quiere decir 1000 años, antes de 1000 años, ¿ok? Quiere decir que Cristo vendrá en la segunda venida y después habrá un milenio de 1000 años donde la gente van a estar con Cristo, donde Cristo está reinando. Satanás está amarrado, atado, y luego al final de los 1000 años Satanás está suelto y es cuando Jesús destruye a los que están en contra, porque con 1000 años de un ambiente perfecto, con Cristo reinando, con comida y todo perfecto, con el Satanás atado, entonces no hay excusa, pero aparentemente va a haber mucha gente que van a estar en contra de Cristo y van a tratar de hacer una guerra con él con la ayuda de Satanás y van a estar así destruidos. Luego de ese milenio, que era perfección, va a haber lo que llaman el gran trono blanco, porque habrá un trono blanco donde la gente que no han recibido a Cristo tendrán que sufrir las consecuencias y aún las personas que murieron, que están ya malos, van a estar levantados, juzgados y tirados a ese lago de fuego y azufre, como dice. Al final, cuando ya se ha terminado todo el juicio, va a haber la nueva Jerusalén y la nueva tierra y la eternidad donde nosotros vamos a disfrutar con el tiempo con Cristo. y ahí solo para aclarar, Jaime, disculpa que te vuelvo a interrumpir, porque a lo mejor muchos van a querer preguntar cómo que va a haber otro juicio y esto, pero este juicio es solamente para personas que no fueron, que no aceptaron a Cristo. Los Correcto. creyentes cuando estudiamos Apocalipsis vamos a ver que vamos a dar cuenta a Cristo en el tribunal de Cristo. Sí, Este es un juicio, el gran trono blanco, que es un juicio en el que prácticamente no van a poder justificarse y es donde se aplica ese versículo que dice, que no, que yo eché demonios y todo, y él dice, apartados de mí, no les conozco, porque nunca fueron creyentes, exactamente, ahí más o menos, y bueno, pero para que tengan esa idea, ¿no? Y no haya esa duda de que, entonces vamos a ser juzgados nuevamente, no, nuestra fe está puesta en Cristo, nuestra salvación sí, correcto. está La absoluta en salvación, Cristo. eso no tiene nada que ver con la salvación. Ajá. Solamente está hablando de las obras que cada uno hizo. Porque mucha gente dice, no, yo creo que yo no necesito ser salvo porque yo soy muy buena gente. Bueno, van a tener la oportunidad de comprobarlo, van a tener la oportunidad de justificar lo que han hecho, diciendo, bueno, pero yo hice las buenas obras y Cristo va a abrirlos las obras y va a decir, bueno, pero mire esto, y ninguno va a tener obras Sí. suficientes
para ser salvo. Y aquí hay una pregunta, Jaime. La pregunta es con una respuesta demasiado compleja, quizás varias clases o durante lo que es la clase de Apocalipsis se va a estar contestando, pero la pregunta es cómo se puede refutar el postmilenialismo. Bueno, yo creo que hoy día vamos a ver lo que es postmilenialismo, O- porque postmilenialismo hoy día no es muy popular. Postmilenialismo quiere decir que después del milenio. Quiere decir, el pensamiento fue que la iglesia iba a conquistar a todo el mundo y después de haber conquistado el mundo viene el tiempo que ya todos los cristianos dominen en la tierra. Ahora, eso no pasó. ¿Entienden? Ellos decían que la iglesia iba a crear el milenio, pero no lo hicieron. Ahora, yo no conozco a nadie que cree en postmilenialismo, lo que quiere decir que la iglesia es un tiempo, al principio pensaron que eran 1000 años, por eso dijeron, no, en los primeros 1000 años nosotros vamos a conquistar a todo el mundo y después entonces ya vamos a entrar en la eternidad, pero no lo hicieron. De hecho, las cosas han empeorado mucho. Pero el milenio dice que la iglesia va a hacer todo, luego la segunda venida, Cristo vendrá y los que no recibieron, que rehusaron conocer a Cristo, van a ser juzgados y al final entonces la nueva Jerusalén. Pero, vuelvo a repetir, esa gente nunca lograron conquistar al mundo con el Evangelio. Bueno, una línea de pensamiento en la que hay una prueba de 2000 años, ya hemos pasado 2000 milenios, Sí, y obviamente esa línea de pensamiento ha caducado. Sin embargo, a veces te encuentras una que otra persona que trata bueno, que piensa así, no sé, sí. por eso el dato. Mire, pero la que sí es hoy día muy popular es lo que llamamos nosotros amilenialismo. La A quiere decir no. Entonces, la idea es que no hay milenio. Ellos dicen, no, no, no. Amilenialismo quiere decir que eh, no es 1000 años, sino que es un tiempo largo. Eso es lo que estamos diciendo con ese término de milenio. Después del tiempo de la iglesia, entonces vendrá. Ellos creen que habrá un tiempo de 7 años de tribulación al final de la edad de la iglesia. Quiere decir que la iglesia va a pasar por los 7 años de tribulación. No lo creemos, le voy a dar muchos versículos en contra de ese pensamiento, no se preocupe, pero eso es su pensamiento. Ellos dicen que al final de la tribulación, Cristo vendrá con el rapto y lleva a los verdaderos creyentes inmediatamente vuelve a la tierra para vencer a Satanás y los enemigos y luego habrá un tiempo de juicio donde Satanás y los profetas, etcétera, están juzgados y al final habrá una nueva Jerusalén, un nuevo cielo. Pero nosotros no lo creemos en esto, no es una realidad. Eh, Nuestra idea de lo que es la Biblia es lo que llamamos nosotros un rapto pre-tribulación y premilenial. Nosotros creemos que antes de la tribulación, que Cristo viene para llevar la iglesia. En el rapto de la iglesia nos va a llevar al cielo y después, nota que tengo dos relojes ahí, porque nosotros no sabemos cuándo va a empezar el rapto. Pensamos que va a ser muy pronto, pero no sabemos. Y después del rapto puede haber un tiempo, no sabemos, puede haber un tiempo donde nada sucede, no empieza la tribulación, puede ser un tiempo de guerra o puede ser un tiempo de paz que termine con guerra porque el anticristo viene ofreciendo un trato de paz de 7 años y sabemos lo que dijo Daniel en la mitad o 3 años y medio
Él va a romper el pacto y va a tratar de convencer al mundo que Él es Dios. ¿Ok? Hay una pregunta ahí, Jaime, que bueno, sería interesante contestarla. Pregunta Ángel Hermoso que en este tiempo las personas podrán ser salvos. Me imagino que está hablando en el tiempo de la En el tribulación. tiempo de la tribulación va a haber muchas personas que van a recibir a Cristo. No solamente judíos. Algunos han malinterpretado algunos pasajes para decir que, bueno, si tú no habías recibido a Cristo antes del rapto, ya era tarde, ya los gentiles no podían. Pero no, no es verdad. Vamos a ver en dos oportunidades, vamos a ver multitudes que están delante del trono de Dios, que murieron durante la tribulación, pero están allí adorando a nuestro Señor. Y ahí para también ampliar un poco la respuesta, Jaime, entender que recuerde que estamos viviendo el tiempo de la iglesia y los creyentes, los que ponemos nuestra fe en Cristo, en este tiempo de la iglesia somos los que somos llamados iglesia. Antes de Cristo morir, la fórmula para ir al cielo era la misma, poner su fe en la obra futura que Cristo iba a hacer, pero a esos creyentes no son parte de la iglesia, son creyentes o santos del Antiguo Testamento. Los creyentes de la tribulación no van a hacer iglesia porque cuando empecemos a estudiar Apocalipsis vamos a mostrar bíblicamente que pues seremos raptados nosotros y los creyentes de la tribulación, de hecho cuando estudiamos Apocalipsis vamos a ver que a lo mejor es el tiempo en el que más personas se van a convertir a pesar del Yo creo sufrimiento también. y esos santos no es la iglesia, pero son santos en las bodas del Cordero, que es parte de Apocalipsis, habla de la novia y presentan que nosotros, la iglesia de Cristo, somos la novia y habla de invitados. Me Sí. imagino que son santos de esa tribu. Bueno, ahí un poquito porque todavía mientras está pasando las bodas del Cordero en el cielo, aquí en la tierra está pasando también como lo que Jaime decía, ¿no? Hay acontecimientos aquí también. Es como cuando tomamos un vuelo, vamos en el avión y eso no quiere decir que el mundo se paraliza, no, las cosas siguen pasando abajo. Sí, sí. Entonces sí va a haber creyentes, es la respuesta, solo que no van a ser parte de la iglesia. Obviamente no van a estar en el tiempo de la gracia como estamos nosotros. Va a ser más Va difícil a ser porque mucho más difícil. yo creo que no van a tener la presencia constante eternamente del Espíritu Santo en ellos. Quizás en algunas oportunidades van a ser guiados por el Espíritu, pero la forma del Espíritu durante esa edad de la iglesia o de gracia es que Dios nos ha dado el Espíritu para morar en nosotros, para guiarnos, redarguirnos y enseñarnos. Pero cuando viene el rapto, también va el Espíritu Santo, porque todos los creyentes van, el Espíritu Santo en ellos se van, y solamente va a trabajar en la forma que obró en el Antiguo Testamento. Y por Dice eso, que venía sí. sobre las personas para ayudarlo durante tiempos. Y por eso está la parte muy importante de los dos testigos que Dios va a poner ahí, que van a estar hablando mucho de lo que es Dios y la salvación. Ahora, es un reto, esto es un reto porque uno puede decir, bueno, por lo menos si somos raptados, todavía nuestros familiares que no son creyentes pueden pasar, pero recuerden, por eso yo hacía hincapié en eso cuando le decía a Jaime que tanto tiene que ver el continente americano en cuanto a esos sucesos. Muy posible que y ahí voy a especular, pero es muy posible que ya haya pasado un terremoto o la gente Una bomba habla, una bomba atómica. atómica, habla de que hay la tercera parte de la Tierra de la gente que va a morir. Entonces, yo siempre, especialmente yo, siempre que veo Apocalipsis, con mis familiares que no tengo mucho contacto, pero oro mucho por ellos, porque yo siempre digo, Señor, pon una persona que pueda hablarle de Cristo, que puedan entender, y yo creo que ese es el ánimo. Mira, hay otra pregunta aquí, Jaime, y Sí, Julpa, lo que veo. dice, ¿en qué se basan las personas que creen que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación? Y ahí está. Sí, las personas con las cuales yo he hablado me han dicho no que en, el rapto viene en la mitad de la tribulación en lo que es la gran tribulación. Pero yo creo que los 7 años es gran tribulación. Ah, Yo particularmente creo que el cuarto, el quinto trompeta es la mitad. Eso lo creo porque ese es el momento que eh, hay una batalla en el cielo, según el capítulo 13 de Apocalipsis,
Satanás está botado, los demonios empiezan a atacar con el sexto trompeta. Entonces yo creo que eso es la mitad, pero eso es una idea mía. Pero ellos dicen, no, que la primera parte no es tan malo. Ah, bueno, entonces dice que y toda isla será Sí. movido y que toda montaña y todo edificio se caerá. Yo creo que eso es demasiado Y ese es difícil, y esa es la parte poética de decir que será un terremoto terrible, porque lo terrible único que que hace destruye, sí, desaparecer destruye. las islas y los montes son cuando las placas tectónicas se mueven, ¿no? Ahora, yo me uno a ese pensamiento que Jaime dice yo, y cuando decimos yo, no queremos caer en la parte orgullosa que creemos que lo sabemos todo. Por eso es la clase. Vamos a estar mostrando versículos bíblicos en la que ahorita en la introducción estamos dando opiniones que suenan a lo mejor muy atrevidas, pero esa es la idea de que nos acompañen en la clase, pues. Mire, el rapto, el pensamiento premilenial, el rapto pretribulación y premilenial, yo creo que es la mejor interpretación de lo que tenemos, especialmente en el libro de Apocalipsis. Pero hay otros libros también y vamos a ver algunos de ellos cuando estamos dentro del libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a volver a lo que es premilenialismo, ¿ok? Cristo murió, fue sepultado, salió de la tumba, ascendió al cielo. Desde allí empieza la edad de la iglesia, pero en un momento Cristo decidirá cuándo Él vendrá a llevar la iglesia en el rapto. Eso va a ser un tiempo antes de lo que es la tribulación. Cuando lo que vemos en el libro de Apocalipsis, dice Juan, y después de estas cosas, recuerden, el versículo de memoria es 1:19. Escribe las cosas que has visto pasado, las que son ahora la edad de la iglesia y las que han de ser después de estas. Y el capítulo 4 empieza con estas mismas palabras. Y después de estas cosas yo oí. Entonces yo creo que está diciéndonos, ese es el momento del rapto. Después del rapto empieza lo que son los sellos, trompetas y luego al final las copas de la ira de Dios. Cuando Cristo regresa al final de la tribulación, entonces habrá un milenio de 1000 años donde el mundo está en paz, Satanás no es presente, nosotros tenemos la oportunidad de ganar a todos los que van a nacer porque va a haber gente que nazcan durante ese tiempo y eso va a haber de un tiempo especial. Yo creo que eso va a ser cuando la tierra está vuelto casi a lo que era el huerto de Edén, cuando todo está perfecto, ya Dios está reinando, ya la comida, los peces en el río, yo creo que habrá animales, porque dice que el león se acostará con el cordero, ¿no? Yo creo que va a haber hasta animales y todo durante el tiempo del milenio. Y al final del milenio, entonces las personas que no han querido recibir a Cristo van a sufrir las consecuencias del juicio, de rechazar ese regalo que Dios ofrece. Aquí se ve, el capítulo 1, lo que Juan vio, capítulos 2 y 3, el tiempo de la iglesia, capítulos 4 y 5, en el momento del rapto de la iglesia, cuando nosotros vemos por primera vez lo que es el trono de Dios y todo lo que está alrededor, los 24 ancianos, etc. Después de un tiempo, no sabemos cuánto, empieza la tribulación. La tribulación es cuando la maldad va a reinar, cuando mucha gente van a buscar a matar a todos. Mire, hay 4 caballos y luego hay cosas que habla, hay una parte que habla, creo que es el sexto sello, cuando lo abren ven a muchos muertos bajo el altar y dice, ¿por qué murieron? Por la palabra de Jesús y su nombre, creo que dice. Tiene que ser algo así. Es decir, que
Son gente que llegan a recibir a Cristo durante el tiempo de la tribulación y ellos van a contar del gozo y la alegría que tienen a otras personas para darle también oportunidad de tomar decisión. Eh, Va a ser ilegal tener una Biblia, va a ser ilegal ser bautizado, va a ser ilegal tomar la Santa Cena, va a ser ilegal compartir su fe con otras personas. Los que lo hacen van a morir. Entonces ya es mejor que nosotros tomamos la oportunidad que tenemos y recibimos a Cristo ahora, antes de que sea tarde. Bueno, mundo, yo creo que ya... Sí, tenemos ahí, bueno, pero me gusta cómo estabas concluyendo. Dijiste algo, me gustaría terminar con eso, Jaime. Tú hablabas de que cuando el milenio esté, y tú dabas especulabas o una interpretación, de manera de ver, tú decías, y cuando la tierra esté volviendo a lo que era como al principio, El huerto de Edén, y sí. al huerto del Edén, y tú hablabas de que y habrá animales. Me gustó esa parte porque pues, sería una buena manera, un buen pensamiento para terminar la clase, pensar, porque muchas personas que leen el Apocalipsis y que estamos tan influenciados por la ciencia ficción de hoy en día y la mitología, a lo mejor a veces malinterpretan, a veces piensan que la eternidad va a ser un culto evangélico No, aburridísimo, o tampoco. va a ser una cuestión súper de solo magia y poder, porque Dios es todopoderoso, pero realmente Dios creó o hizo la creación con leyes físicas. No altere esa ley física. Cuando se habla de milagro, un milagro, la definición de milagro es que está fuera de las leyes físicas que Dios construyó en esta creación. Entonces eso me gusta porque me hace pensar de que ese mundo o esa nueva tierra que Dios está preparando para nosotros, cuando estemos con Él, será una tierra en la que podremos igual compartir con Él, disfrutar con Él, y de verdad es una esperanza real, no Sí. solamente ya y se acabó. Bueno, Jaime, gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos, los que están en la clase, los que van a estar viéndonos en YouTube, pues siempre, o como digo, dispuesto a contestar preguntas. Les animamos. Si usted queda con duda, eso abrió su mente para seguir o tiene su cuestión teológica y dice y nos quiere refutar, pues busquen la Biblia, hable, estudie, mande mensajes. Si conocen a Jaime directamente, tienen su Correo. contacto, pues escríbanle a Sí. Jaime. Y si me escriben a mí, yo le voy a transferir a Jaime, él es el que responde. Pues que el Señor les bendiga, Jaime. Gracias por el tiempo. No, gracias Y por los hermanos que se han pegado esta noche para escuchar la enseñanza. Ya estamos entrando, ya eso todavía es orientación, pero sí, vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿ok? No se preocupe y ya vamos a cubrirlo todo. y no va a ser un estudio tan inductivo, pero por lo menos yo creo que vamos a tener muy buenas referencias ahí para eso. Bueno, no quitamos más tiempo. Gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga y espero que eso sea de provecho para su crecimiento espiritual.